Hola chicos, en este video vamos a ver cómo se desarrollan los óvulos en el caso de las mujeres y en paralelo con el desarrollo folicular que contiene a esos óvulos. Algunas de las diferencias entre el desarrollo o la producción de óvulos en la mujer con la producción de espermatozoides en el hombre consisten en que las células germinativas que van a dar origen a las células reproductoras u óvulos no se desarrollan de manera aislada, sino que se van a ir desarrollando y madurando en el interior de una estructura conocida como folículo, que también va a ir madurando lentamente. Otra diferencia importante en el caso de la mujer es que, a diferencia del hombre, que una vez que llega a la madurez sexual empieza a producir de manera cotidiana y permanente espermatozoides, la mujer va a nacer con todo su contenido de futuros óvulos ya disponibles y va a ser ese el máximo que pueda llegar a tener. De hecho, va a tener menos de esos. Y cuando llega a la madurez sexual va a tener los 400.000 ovocitos disponibles para generar a lo largo de toda su vida. Y cuando se acabaron, se acabaron. Entonces, lo que va a ocurrir es que células primordiales van a migrar a los óvulos para producir ovogonias. Observemos que las ovogonias son células diploides, es decir, que tienen una dotación doble de cromosomas. Van a tener 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales, que recordemos que en el caso de la mujer van a ser 2X, dos cromosomas X. Estas ovogonias se van a reproducir por mitosis y alrededor del tercer mes de gestación intrauterina van a empezar a diferenciarse en ovocitos primarios, que observen que también son diploides. Al mismo tiempo, estos ovocitos primarios van a quedar contenidos en el interior de un grupo de células que conforman el folículo primordial, que son células foliculares planas de una única fila de células. ¿Qué va a ocurrir? Que una vez que se formó este ovocito primario, va a ingresar en meiosis 1 y aproximadamente al séptimo mes de desarrollo de vida intrauterina yo voy a tener aproximadamente unos 2 millones de ovocitos primarios que han ingresado en la meiosis pero que se han detenido en la profase 1 de esa meiosis, específicamente en el diploteno. Resumo entonces que el folículo primordial conteniendo un ovocito primario diploide que está detenido en la profase 1 de la meiosis 1, voy a tener de esos unos 2 millones a partir del séptimo mes y al momento del nacimiento. De hecho, al momento del nacimiento algunos de estos ya se pueden haber perdido y podemos llegar a encontrar hasta unos 700.000. Acá quedó todo en stand-by durante los próximos 11 a 13 años. ¿Cuándo? Cuando la mujer alcanza la madurez sexual. En este punto, lo que va a ocurrir es que una vez al mes, una vez que la mujer llegó a esa madurez sexual, con aproximadamente unos 400.000 ovocitos primarios detenidos en profase 1, aproximadamente de 10 a 20 folículos primordiales van a empezar a madurar. ¿Qué significa eso? Que este folículo primordial de células planas se va a transformar en un folículo primario inicial de células que ahora van a ser cúbicas y que van a empezar a producir estrógenos. ¿Por qué es importante esa producción de estrógeno? Porque va a permitir la maduración del folículo, pero también va a permitir que el endometrio, que es la capa que recubre el útero, empiece a aumentar de tamaño para alojar al posible, probable futuro embrión, en el caso de que haya fecundación. Entonces, dijimos que el folículo primordial, conteniendo el ovocito en meiosis 1, se va a transformar en un folículo inicial. El folículo inicial se va a transformar en un folículo primario avanzado, donde observen que las células foliculares ahora empiezan a estratificarse y a aumentar en su número y al mismo tiempo estas células foliculares junto con el ovocito secretan una serie de glucoproteínas que forman lo que se conoce como zona pelúcida, acá representada en celeste. Este folículo avanzado se va a transformar en un folículo secundario o antral. ¿Qué quiere decir? Que en las células foliculares se formó una cavidad o antro llena de líquido folicular. Esto aproximadamente lleva
unos 14 días que se vaya produciendo esta maduración. Y por mientras yo seguía con mi ovocito en meiosis 1 en la profase arrestado. ¿Qué va a ocurrir? Que unas pocas horas antes de que se produzca la ovulación, de esos 10 o 20 folículos que han estado madurando, unos pocos van a culminar la meiosis 1 para formar un ovocito secundario. Fíjense que ahora sí, este ovocito secundario es haploide, porque recordemos que aquí se separaron en esta meiosis 1 que se completó, se separaron los homólogos. Por lo tanto, yo ya tengo 2 células haploides, un ovocito secundario y un primer cuerpo polar. Este ovocito secundario ahora va a estar contenido en un folículo maduro o folículo de Graf. Fíjense que en este folículo que ha madurado, el antro ha crecido de manera muy importante, desplazando a las células de la granulosa. Y fíjense que las células de la granulosa han quedado prácticamente restringidas a un cúmulo de células que rodean a la zona pelúcida y al ovocito secundario. Esto se va a llamar cúmulo oóforo. Entonces, ahora sí, este ovocito secundario va a ingresar en meiosis 2, muy poquito antes de que se produzca la ovulación. La cuestión es que esta meiosis 2 también de vuelta se va a detener. ¿En qué? En metafase 2. En ese punto en que se detuvo, se va a producir la ovulación. ¿Qué significa eso? Que este folículo de Graf va a migrar a la superficie del ovario y va a expulsar únicamente al ovocito con su zona pelúcida y el cúmulo óforo, que ahora le vamos a empezar a llamar corona radiada. Entonces, lo que ocurra a partir de este punto va a depender de si hay fecundación o no hay fecundación. Si hubo fecundación, en el momento en que el espermatozoide entra en contacto con la zona pelúcida, se va a reanudar esa meiosis 2 que había quedado detenida en metafase para formar al óvulo. O sea que fíjense que cuando nosotros decimos que estamos ovulando, en realidad lo que estamos saliendo no es un óvulo, sino un ovocito secundario. El óvulo como tal se forma en el momento de la fecundación y tiene un periodo de vida muy cortito, porque ahí nomás se va a producir la singamia, o sea que se van a unir los dos pronúcleos del óvulo ahora sí y del espermatozoide para producir el futuro embrión. Si ocurrió entonces esta fecundación y se terminó esta meiosis 2, se formó un óvulo haploide con 23 cromosomas, con 22 cromosomas autosomas y un cromosoma sexual, que en la mujer siempre va a ser X. Y al mismo tiempo, el cuerpo polar también sufrió la meiosis 2 y formó otros 2 cuerpos polares. En relación a los cuerpos polares, van a ser todos reabsorbidos, no son células que sirvan. La única razón de ser que tienen es mantener el número cromosómico haploide durante estas divisiones. Pero de la mujer, por cada ovogonia, va a salir un único óvulo. Al mismo tiempo de que se produjo eso, si se produjo fecundación, las células que quedaron del resto del folículo van a quedar contenidas en el ovario, formando una estructura que se conoce como cuerpo lúteo. ¿Por qué es importante el cuerpo lúteo? Porque va a empezar a producir estrógenos y progesterona. Y esto va a ser fundamental para retener el endometrio en el útero, para permitir que luego el embrión se implante ahí. Este cuerpo lúteo va a permanecer en el ovario produciendo estrógenos y progesterona aproximadamente hasta el 3er mes de embarazo, donde se va a producir la placenta. Una vez que se generó la placenta, el cuerpo lúteo degenera porque ya no sirve. Esto si hubo fecundación. Si no hubo fecundación, lo que va a ocurrir es que el ovocito secundario detenido en metafase 2 de la meiosis se va a morir al cabo de 48 horas y se va a eliminar. Y el cuerpo lúteo va a degenerar. Entonces, como degenera y no hay ni estrógenos ni progesterona, el endometrio decama, se produce la menstruación y todo el ciclo empieza nuevamente. Esto una vez al mes. Entonces, ¿qué es importante recordar esto? Que en el momento de la madurez sexual, la mujer solo cuenta con aproximadamente unos 400.000 óvulos que van a ir madurando y generando todo este proceso una vez al mes. Aproximadamente cuando la mujer llega a los 50, 50 y pico de años, ya no me quedan más óvulos y por otro lado se asocia con una disminución muy importante de hormonas sexuales, porque ya no tengo tampoco células foliculares que produzcan estrógenos, y se produce el periodo que se conoce como menopausia, que en la mujer es bastante aguda esta caída en la producción de hormonas, con algunas patologías concomitantes. Bueno, he hablado hasta por los codos. Después de toda esta verborragia, terminamos. Nos vemos.